en ese momento. Doctor Ortega, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, Jorge, y a toda la audiencia. Bueno, vamos a Pitufilandia, ¿cómo fue el asunto? Hombre, esas son muchas cosas que se empezaban a cruzar. Ahí Natasha Bendaño, la actual gerente del acueducto, está mirando las bases de datos y empezaron a encontrar lo que fueron 70,000 importaciones con manipulaciones del sistema. Y Cristian Jaramillo, pues es un tipo increíblemente inteligente, mirando el software, empezó a encontrar que todo el famoso Muisca tenía cantidad de partes del texto que estaban manipuladas para facilitar cosas muy raras. Entonces, mirando por qué la DIAN funcionaba tan mal, y por eso este país nunca va a poder recaudar nada relevante, porque la DIAN por dentro está con partes muy podridas, empezamos a ver que había una serie de operaciones y unos patrones, y todo apuntaba a Buenaventura. Entonces nos pusimos a tratar de entender qué pasaba en Buenaventura, y si usted va a Buenaventura, en 2 minutos todo el mundo sabe perfectamente quién es Diego Marín Buitrago o Papá Pitufo. Y pusimos a un señor de la Armada muy valioso, muy honorable, a tratar de ayudarnos a controlar Buenaventura, y otro en Barranquilla, que es el capitán Castillo. Y el general Echandía fue el que nos ayudó a seleccionar gente que fuera muy difícil de corromper. Y una exnovia de Armenia del capitán de Buenaventura le llegó, y él pues de manera un poco ingenua la recibió, y venía con un mensaje de Diego Marín Buitrago ofreciéndole $18 millones por mantener el puerto al servicio de la logística del contrabando y del lavado de activos. Es una cosa, imagínense un soborno de $18 millones, el tamaño de lo que se mueve ahí. Y ahí es cuando empezamos a ver lo de Ambuila y cómo opera Buenaventura, y pues en Buenaventura buena parte de la logística se paga. Más o menos 700 millones de pesos en efectivo se pagan de sobornos todos los días para que el puerto de Buenaventura le facilite la logística a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Eso es entrada de precursores químicos de China, entrada de contrabando para lavar, preñar contenedores con cocaína. Es una cosa muy grande que es parte estructural del mercado del narcotráfico en Colombia. Doctor Ortega, perdón, pero de nuevo, la historia de los $18 millones como soborno es un mensaje que el señor Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, le envió al que en ese momento, cuando usted era director de la DIAN, estaba encargado de la POLFA, de la Policía Fiscal y Aduanera, en Buenaventura. No, eso es de la Armada, ¿no? Nosotros no nos metíamos con la POLFA, era de la Armada. O sea, la Armada, nosotros tenemos mucha información de problemas serios de la policía, inclusive con el presidente Santos se le planteó la importancia de desmontar la POLFA. Yo siempre creí que para la policía, para el país, es mejor no tener la policía vinculada con el narcotráfico y con los temas aduaneros, o sea, separarse totalmente. Por la posibilidad de la corrupción, evidente. Claramente, y porque la policía, al ser la que vigila las carreteras y la logística, si la pueden corromper en el puerto, la corrompen para tener toda la logística segura de todo lo que mueve. Entonces, si no tienen esa información es más difícil, pero si tienen la información y están organizados, es mucho más fácil que amparen la logística del crimen organizado. Es mucho dinero, es que $18 millones. El mismo capitán de la Armada me dijo, mire, es que tengo un bebé recién nacido y mi esposa está muy asustada. No, yo no me meto, pero le soy sincero, esos montos lo hacen uno pensar. Es que son, la plata que se mueve en la DIAN es una cosa de locos. Tiene que ser uno medio bruto que la plata no le interesa para poder estar en un puesto de esos. Doctor Ortega, cuando usted descubre toda esta red en cabeza de Papá Pitufo, ¿qué funcionarios estaban metidos en todo eso? Ay, mujer, eso le puedo decir que demasiada gente. Mire, en Colombia, el presidente Virgilio Barco, cuando apoyó a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, para que vea dónde va esto, la primer ministra de eso, Margaret Thatcher, le ofreció un apoyo como en gratitud, ¿no? Y de las cosas más importantes que dejó el presidente Virgilio Barco, que la verdad es de los grandes presidentes que ha tenido Colombia, fue un apoyo estructural de la embajada inglesa con gente de inteligencia, lo que llaman el MI6, que uno ve en cine. Y esa gente tenía un cuadro con toda la gente de diferentes
entes de poder vinculadas con Papá Pitufo y usted se va de espalda. Lo que pasa es que eso está metido con estructuras muy grandes que son más que solo Colombia. En esa época arrancó una investigación que se llama la Operación Carrusel, que al que les la curiosidad la pueden ver en Deutsche Welle, para que vea el tamaño de eso. La Operación Carrusel se vincula a todo el financiamiento de Hezbollah con cocaína colombiana. Y es de las cosas más grandes que hay en inteligencia a nivel internacional. Y sale al público porque el presidente Obama, en la negociación para las armas nucleares de Irán, bloquea las capturas de la gente de la Operación Carrusel como parte de la transacción que se hizo con Irán. Usted está hablando de una cosa de geopolítica grande, y Marín está metido ahí. Marín juega un papel. Yo tenía la dirección, el carro, las placas, el BlackBerry, el PIN, para los que son viejos como uno que saben que es el PIN de un BlackBerry. Todo eso lo teníamos. Y eso se le dio a ciertas agencias y lo protegieron. Porque eso es parte de algo muy grande de información de geopolítica que es a otro nivel. Eso no le cabe en la cabeza a uno como colombiano. Está hablando usted de grandes ligas. ¿Le quedaba facilito a un tipo como alias Papá Pitufo permear las campañas políticas para tener después que cobrar favores a los gobiernos, o no? Pero va mucho más allá. Le digo, hay agencias internacionales que dicen a este tipo no lo tocan. Este tipo es parte de un sistema de información que le permite vigilancia a los países poderosos. Miren, según un documental de los informantes sobre el cartel de los sapos, el médico, donde él dice que se utilizó cocaína colombiana para financiar el primer atentado a las Torres Gemelas. Para poder mover la plata sin pasar por bancos, movieron cocaína a través de un avión que llegó a Venezuela y llevó la cocaína a Estados Unidos y la vendieron, y con eso tuvieron los dólares para el primer atentado de las Torres Gemelas. O sea, usted está hablando de cosas de la necesidad de agencias de inteligencia grandes de ligas. Información de cómo Grandes ligas. Ahora, por eso está sobre la mesa también que ahora que piden la extradición de alias Papá Pitufo, podría pedirle a Estados Unidos. Él vivía en Estados Unidos en esa época, Gustavo. Yo tenía las direcciones del tipo en Miami. O sea, usted podía mirar en Miami, en la base de datos de Real Estate, las direcciones de él. Toda esa información nosotros la tuvimos. Y se pasó. Al señor no lo querían tocar. El tipo tiene en el Ministerio de Comunicaciones como 6 agencias de transporte. Toda esa gente que compra por Amazon y que trae todas esas cosas, muchas de esas agencias son de Diego Marín Buitrago. O sea, Diego Marín Buitrago está metido en 1000 cosas. En agencias de aduana. O sea, esto es una cosa de verdad grande. Esto no es un tema de contrabando, esto es mucho más grande. Doctor Ortega, porque a pesar de que todo esto se sabe desde que usted lo puso sobre la mesa, de que esta delincuencia es tan grande, Marín nunca había sido capturado? ¿Por qué hasta ahora? ¿Quién lo protegía en Colombia? Mujer, todo el mundo. O sea, las investigaciones contra la gente peor de la DIAN se las llevó la Procuraduría y todas prescribieron en la Procuraduría, ¿sí? Las investigaciones sobre todo el software de la DIAN al día de hoy es un poquito lo que progresa, pero nunca se llegó al fondo de quiénes eran las personas que manipulan el software de aduanas de la DIAN. El cambio que íbamos a hacer de todo el aplicativo, porque sabíamos que eso estaba torcido, que se hizo un acuerdo con Corea, se habló con XM del grupo ISA para que fueran ellos los que manejaran los softwares de la DIAN, porque pues es una empresa independiente con gente con sueldos buenos, con una ética de trabajo, de honestidad a toda prueba. Esa que ahorita hablan mal de ella es probablemente las entidades públicas más idóneas que tiene Colombia. Terminaron todos investigados penalmente por haber tratado de cambiar el software y se inventaron 1000 argumentos chimbos para no dejar hacer el cambio del software de la aduana. Y sigue siendo el mismo software y estamos hablando de 10 años después. O sea, esto es una cosa que está en la médula de cómo opera Colombia, y hay gente de afuera que tampoco le choca que opere así porque les provee información que debe ser muy relevante. Eso, yo siempre he dicho, toca volver a construir una agencia nueva de cero si uno quiere tener algo que funcione. El enorme poder de alias Papá Pitufo en el mundo.